Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano. Soy Jonathan Villarreal y como siempre es un placer poder acompañarle. Bienvenidos, mi nombre es Angie Zamora y es un gusto estar aquí con ustedes. ¿Qué le tenemos preparado? A continuación, nuestros titulares. Manifestantes destruyen propiedad de la Embajada de Israel y la pintan con grafitis ofensivos. Cada 4 segundos muere una persona por hambre en el mundo. Organizaciones de todo el mundo envían una carta a la ONU. Una iglesia en Nueva York está dando un verdadero ejemplo de inclusión. Conozca su historia en esta edición estelar de Mundo Cristiano. Manifestantes destruyeron cámaras de seguridad de la Embajada de Israel en México. Además, pintaron grafitis en la fachada del edificio con frases antisemitas, un incidente que fue condenado por las autoridades diplomáticas israelíes. Los hechos ocurrieron en medio de una manifestación frente a la Embajada de Israel en México. Cientos de jóvenes y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en el 2014 exigían a Israel que extradite al ex jefe de la extinta Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, quien vive desde el 2019 en ese país. Algunos de ellos, con rostros cubiertos con camisetas, pintaron varios grafitis en la fachada de la sede diplomática, con frases como ni perdón ni olvido y muerte a Israel. Además, destruyeron cámaras de seguridad. Nos queda claro que la violencia desplegada durante la manifestación, donde dejaron los muros de nuestra sede pintados con ofensivos graffiti, aquí está escrito muerte a Israel, no tiene relación alguna con el caso de Ayotzinapa. El embajador de Israel en México, Zvi Tal, sostuvo que a pesar del dramático evento, su gobierno sigue creyendo en el futuro de la relación diplomática. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha solicitado reiteradamente a las autoridades israelíes que extraditen a Herón, quien enfrenta cargos por torturas, desaparición forzada y delitos contra la Administración de Justicia en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron en septiembre del 2014 en la población sureña de Iguala, estado de Guerrero. Compartimos el dolor de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa y respetamos el compromiso de las más altas autoridades mexicanas en arrojar a la luz la verdad sobre este caso. Sin embargo, Israel como Estado de Derecho debe implementar sus obligaciones jurídicas internacionales mientras examina la solicitud requerida por México, incluso cuando se trata de una petición relacionada con una herida abierta en la opinión pública mexicana. La manifestación se da pocos días después que el gobierno anunció la detención de 3 militares, entre ellos el general retirado José Rodríguez Pérez, quien era comandante del Batallón 27 de Infantería de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones, y quien fue mencionado por el subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, como el presunto responsable de la desaparición de 6 de los estudiantes. En su último informe, la Comisión de la Verdad calificó el caso de Ayotzinapa de crimen de Estado, tras reconocer la responsabilidad de los 3 niveles de gobierno. Poco después de la difusión del informe, la Fiscalía General anunció que había emitido 83 órdenes de captura, 20 de ellas a militares y al resto a policías, funcionarios estatales o delincuentes por distintos delitos vinculados con el caso que van desde delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la Administración de Justicia. Contrario a lo que se quiere restaurar en Estados Unidos en cuanto a valores y moral, el gobernador de California ha decidido convertir el estado que gobierna no solamente en un santuario para los abortos, sino también para los niños que desean cambiar de género aún sin el consentimiento de sus padres. Con el proyecto de ley SB 107, el gobernador Gavin Newsom está haciendo todo lo posible por dañar la infancia de los niños,
promoviendo al Estado como santuario de la medicina transgénero, haciendo que incluso puedan comenzar los tratamientos para cambiar su género sin tener el consentimiento de sus padres, o si el Estado en donde vive les prohíbe la transición. De esta manera proveen de una jurisdicción temporal de emergencia sobre los menores de otros estados que buscan medicamentos, cirugías o atención mental trans. Bueno, sí es una situación bastante preocupante porque la familia es el primer ente encargado de lo que es orientación y cuidado de los niños, ¿verdad? Y adolescentes. Y en este momento entonces están perdiendo la potestad para dirigir y criar y orientar a los niños de acuerdo, ¿verdad? Con los principios y creencias de cada familia. Esto es una imposición, ¿verdad? Según el Consejo de la Familia de California, afirman que dicha ley usurpará los derechos de los padres de todo el país y permitirá a los menores tomar decisiones médicas por su cuenta que pueden dar lugar a una mutilación genital irreversible. El proyecto ya firmado por Newsom fue presentado por el senador estatal Scott Wiener, según él, como una forma de lucha en contra de los ataques brutales a los niños transgénero, en estados que han prohibido radicalmente estos procedimientos, en su mayoría conservadores. Y como si fuese poco, Wiener ha declarado que su proyecto de ley permitiría a los padres y a los médicos eludir la persecución en California por violar las leyes de otros estados que han prohibido el uso de tratamientos trans en menores. Según Newsom, hay leyes que demonizan a la comunidad transgénero, y por ello la SB 107 estaría contrarrestándolas. Pero esto va mucho más allá, debido al poder que le otorga decidir por encima de los padres en cuanto a la sexualidad y la salud de sus hijos. Y me parece que esto tiene que ver mucho con un tema de adoctrinamiento, donde están adoctrinando a los niños en lo que es la ideología de género, metiéndoles ideas de que ellos pueden decidir cuando no están listos para decidir. Por el contrario, Texas, Florida y Alabama son estados que están trabajando fuertemente para proteger a los niños y a las familias. El hambre ha llegado a niveles inimaginables este año. Cada 4 segundos una persona muere a causa del hambre en todo el mundo. Es por eso que World Vision se unió a 237 organizaciones más para hacer un llamado de urgencia a las Naciones Unidas. Cada 4 segundos, una persona podría estar muriendo a causa del hambre en todo el mundo. Así lo dio a conocer World Vision con datos del Informe Mundial de la Crisis Alimentaria para el 2022, un problema que ha crecido de manera alarmante este año. Una brecha de consumo, la incapacidad de poder comprar alimentos. Entonces, probablemente es una persona que tenga una casa, pero no tiene dinero para poder comprar alimentos. Y eso es lo que estamos viendo más y más. Y ni qué decir de personas que están en desplazamiento, de personas que están migrando y que no tienen tan siquiera esos mecanismos de apoyo a nivel de comunidad, de iglesia, que puedan apoyarlos. Esta es gente que tiene que buscárselas un día sí y otro también para ver qué comen y no ellos, qué comen los niños. Para entender mejor la situación y la gravedad de estos números, vamos a utilizar un cronómetro que va a arrancar desde ya. Mientras revisamos lo que dice el informe, el Programa Mundial de Alimentos dice que en el 2019 cerca de 134 millones de personas se encontraban en riesgo de padecer hambre aguda. Esto equivale a poco más de los 132 millones de habitantes de México. Es el equivalente a que todo México padezca hambre. Pero para el 2022 se calcula que cerca de 345 millones de personas pueden padecer hambre aguda. Esto equivale a que toda la población de Estados Unidos para este año padezca hambre. Vamos a revisar más números. El Programa Mundial sobre la Crisis Alimentaria para el 2022 dice que diariamente entre 7,000 y 19,000 personas mueren de hambre. Eso significa que cada minuto 5 a 13 personas pueden morir de hambre, lo que significa que cada segundo 4 personas mueren de hambre. Y si detenemos el reloj, usted podrá haberse imaginado cuántas personas representa esto en personas que mueren por hambre. Michelle Mitchell, vocera de World Vision, explica que esto es el resultado de una tormenta perfecta provocada por la pandemia, que a su vez generó desempleo, y el alza de los precios a causa de la guerra en Ucrania, que imposibilita a las familias para comprar lo más básico. Esos 3 factores
aunado a desplazamiento forzado de personas en todo el continente, es lo que está haciendo, en todo el continente, no en todo el planeta, es lo que está haciendo que veamos ese aumento sin precedentes de personas en riesgo de hambre. Y cuando estamos hablando de niñas y niños, estamos hablando de 50 millones que están al borde de la hambruna. En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 238 organizaciones de 75 países, incluida World Vision, enviaron una carta conjunta para hacer un llamado contundente a los líderes mundiales. Que los gobiernos no están cumpliendo con su función de prevenir el hambre. El hambre es algo totalmente prevenible. Es que los productos existen y, como le digo, no están llegando a las personas. De tal manera que estamos diciéndole a la comunidad internacional y a los gobiernos que den los recursos necesarios para asegurar que las personas más vulnerables, y en particular los niños y las niñas, tengan acceso a los alimentos. Y el llamado también está para la iglesia. A través de su iglesia, a través de los ministerios de acción social, nosotros como organización reconocemos en las iglesias un actor humanitario fundamental. World Vision trabaja mano a mano con iglesias en los 15 países en donde estamos presentes aquí en América Latina y el Caribe. En Venezuela, nuestra acción se hace a través de las iglesias y sabemos que son los actores humanitarios por excelencia. Entonces, en primer lugar, que las familias, que las personas, que los feligreses fortalezcan las estructuras de sus iglesias para poder alcanzar a las familias más necesitadas. En su comunicado, World Vision invita a aquellos con el poder y el dinero para cambiar esto a unirse para responder mejor a las crisis actuales y prevenir y prepararse para las futuras. Una iglesia en Nueva York está dando un verdadero ejemplo de inclusión. No se despegue, que le contamos de qué se trata al volver de la pausa. Hello, I'm Chris Mitchell from Jerusalem. I want to invite you to be informed of everything that is happening in the Middle East, how it affects the Christian church around the world with our program, Jerusalem Dateline. The most important news, politics, history, and much more information told right here from the Holy Land. Jerusalem Dateline, todos los miércoles a las 19 por las plataformas digitales de Mundo Cristiano y todos los viernes a las 14:30 por Enlace, hora del centro. Continuamos con más de Mundo Cristiano. El increíble esfuerzo de una ejemplar iglesia de Nueva Jersey para servir a su comunidad está inspirando corazones y cambiando vidas. Ellos preparan a niños con síndrome de Down, autismo y otras discapacidades para servir a Dios. Le contamos de qué se trata. Sentíamos el apoyo verdaderamente durante el embarazo, pero luego de que él tuviera edad suficiente para ir a la escuela dominical con los otros niños, fue ahí donde nos sentimos verdaderamente abandonados. Nos decían que nos estaban haciendo un favor en ponerlo en una cama de plástico con juguetes. Y honestamente eso me rompió el corazón. Fue ahí donde decidimos como familia que lo mejor para Brady y los otros niños era irnos de esa iglesia. Esa es la historia que atraviesan niños que tienen alguna discapacidad. Sin embargo, la iglesia Liquid de Nueva Jersey está ayudando a las familias a seguir adelante, creando un modelo donde los lugares de culto puedan servir a las personas con necesidades especiales. Tim Lucas es el fundador y pastor principal de la iglesia. Él menciona que los esfuerzos van desde colocar a las personas con necesidades en primera línea hasta prepararse para el lanzamiento oficial de una cafetería atendida en su totalidad por personas con discapacidades. Encontrará a algunos de nuestros amigos con Asperger, autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral, lo que sea, sirviendo en el frente, saludando a la gente, hospitalidad, trabajando en el café. De hecho, acabamos de abrir una cafetería de tiempo completo que está aquí, totalmente empleada por adultos con necesidades especiales. Según Lucas, muchas de estas personas envejecen fuera del sistema educativo y no tienen un lugar para aprender, crecer y ofrecer servicios a la comunidad, y poseen habilidades extraordinarias y una capacidad espiritual para conocer a Jesús. La ejemplar iglesia también organiza un baile de graduación para necesidades especiales cada año, convirtiendo el santuario en una fiesta masiva e inspiradora. El impacto en las familias ha sido profundo. Por ejemplo, Erin y Paul, los padres de Brady,
manejan 90 minutos de Nueva York a Nueva Jersey cada semana para participar en los servicios dominicales. Porque la realidad es que el mundo no siempre es fácil para nosotros, pero tenemos un lugar los domingos para poder respirar, asistir al servicio, aprender y ser parte de. Y estamos felices. Y hay un movimiento que viene y se llama Haz un campo en la mesa, para todos en la iglesia. Y estoy agradecida que la iglesia Liquid haya hecho un espacio para nuestra familia. Liquid contempla que tener un hijo con cuidados especiales no solo es un desafío, es un cambio de vida. Por eso cuenta con el programa de amigos que le ofrece a cada niño un ayudante, teniendo como resultado que esta atención personalizada sirva tanto a los niños como a sus familias. La mayoría de los estadounidenses están de acuerdo con la oración en los eventos deportivos de las escuelas públicas. Así lo reveló una nueva encuesta. Orar en los eventos deportivos de escuelas públicas ha sido cuestionado por grupos ateístas, incluso ha sido objeto de demandas. Sin embargo, la mayoría de los estadounidenses están de acuerdo con que se ore durante las competencias. Los resultados de un estudio de The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos se produjeron después de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos a favor de un entrenador de fútbol americano de la escuela secundaria de Washington llamado Joe Kennedy, quien había estado luchando contra el distrito escolar de Bremerton desde el 2015. Los funcionarios de distrito argumentaron durante años que sus oraciones en la yarda 50 eran una violación de la cláusula de establecimiento de la Constitución de Estados Unidos. Los jueces, sin embargo, se pusieron del lado de Kennedy y dijeron que los funcionarios escolares violaron los derechos de libertad de expresión y ejercicio del entrenador. La primera enmienda significa que las personas de fe pueden ser personas de fe. Ellos no tienen que elegir entre el trabajo que ellos aman. Mi fe ha crecido mucho, no solo en Dios y la cercanía de esto, pero la fe a través de mi familia nos hemos vuelto más unidos como cristianos y también todos en la nación. Es maravilloso ver cómo Dios obra de esta manera. En general, los estadounidenses apoyan la oración en los eventos deportivos de las escuelas públicas. El 53% está de acuerdo con que se agradezca a Dios en el campo de juego. También el 50% está de acuerdo con las oraciones en el mismo campo. En cuanto al uso de símbolos con la cruz o la estrella de David, por ejemplo, el 45% está de acuerdo. Esto comparado con solo el 11% que lo desaprueba. En cuanto a arrodillarse durante el himno nacional, la opinión está más dividida. ¿Y por qué oran en los eventos deportivos? La encuesta encontró que casi una cuarta parte de los encuestados, el 23%, ha orado por el resultado de un juego. Sin embargo, según los hallazgos del estudio, solo 3 de cada 10 adultos estadounidenses creen que la oración puede jugar un papel en determinar quién gana el evento deportivo, y un porcentaje similar dice que Dios juega un papel. Aquí hay más datos curiosos. Un estudio del 2016, realizado por Lifeway Research, planteó a los estadounidenses una pregunta: ¿a Dios le importa quién gane el Super Bowl? En ese momento, el 88% de los 1,000 adultos encuestados dijo que no. La investigación encontró que a los cristianos, el 89%, tenían más probabilidades de creer que a Dios no le importa el resultado de dicho evento. Aún así, quienes acostumbran a poner su juego en manos de Dios podrán seguirlo haciendo sin que la ley se los prohíba y con un fuerte apoyo de la población. La Iglesia de El Salvador logró presionar para evitar una ley que ponía en riesgo los derechos de los no nacidos. Al volver de la pausa le contamos todos los detalles. Hello, I'm Chris Mitchell from Jerusalem. I want to invite you to be informed of everything that is happening in the Middle East, how it affects the Christian church around the world with our program, Jerusalem Dateline. The most important news, politics, history, and much more information told right here from the Holy Land. Jerusalem Dateline, todos los miércoles a las 19 por las plataformas digitales de Mundo Cristiano y todos los viernes a las 14:30 por enlace, hora del centro. La Iglesia en El Salvador logró dar marcha atrás a una ley que atentaba con el derecho a la vida de los no nacidos y de la patria potestad de los padres.
La Asamblea Legislativa salvadoreña dio marcha atrás a última hora por denuncias de la Iglesia y grupos que apoyan la protección de la familia y la niñez a la inminente y apresurada aprobación de un paquete de leyes denominado Ley Crecer Juntos. Hubo una propuesta de hacer un cambio de una ley antigua que protegía a la niñez y la adolescencia por una nueva ley que se llamaba Creciendo Juntos. Venía del despacho de la primera dama de la presidencia. En vista que la redacción actual puede atentar contra el derecho a la vida de la persona por nacer y los recién nacidos, así como la configuración ideal de la relación entre el Estado, los padres de familia y sus hijos. Incluso el plan para el control de la población de las Naciones Unidas metieron su mano ahí. Y a las organizaciones civiles locales nos dejaron por fuera. Además, hay que hacer una observación sobre la premura con la que se hizo la propuesta y además la revisión y luego aprobación de la ley. No, consideramos que por tratarse de un tema de niñez, no debía de ser tan rápido esta aprobación. Merecía más estudio artículo por artículo. ¿Cuáles eran los puntos que afectaban los valores cristianos en la nueva ley? Había un inciso en uno de los artículos que prohibía que un padre de familia llevase a su hijo a terapia si él percibía que su hijo tenía un dilema sobre su identidad sexual. Y no solamente lo prohibía, sino que también decía que era causa de delito. Si el papá llevaba al hijo al psicólogo o a su hija al psicólogo, incluso podía llevarlo a consejería con un pastor y eso iba a ser constitución de delito para el padre y para el pastor o el psicólogo que atendiera a ese niño tratándole de ayudar. Solicitamos eliminar la frase incluyendo las obstétricas del artículo 19 de la Ley Crecer Juntos por tratarse de un término ambiguo que actualmente se presta a interpretaciones maliciosas, utilizando para justificar la práctica masiva del aborto provocado o encubrir infanticidios. La ley también permitía o iba a permitir que sin el consentimiento de los padres, los hijos pudieran pedirle al Estado un tratamiento de hormonas para el cambio del sexo y en algún punto pedir el cambio del sexo, mutilar sus órganos sexuales y las niñas también, ¿verdad?, a adecuar su cuerpo para parecer varones. Y de eso apartaban a los padres. De hecho, había también un artículo que decía que un médico podía incluso darle a un niño o a una niña algún método anticonceptivo aún sin tener la mayoría de edad y el padre no tenía por qué saber eso, era confidencial entre el médico y el niño. A contratiempo, la iglesia actuó rápidamente. Pusimos a orar a la iglesia en todas partes del país y empezamos a hacer público en las redes sociales de qué trataba la ley Crecer Juntos, porque la población en general no sabía. Solamente habían escuchado que era para el beneficio de la niñez y la adolescencia, pero no sabían el fondo de la ley. Nosotros hemos visto de lejos y decimos eso pasó en Estados Unidos, Canadá, en Europa. Pensábamos que esto iba a tomar años para que llegase aquí, pero bueno, estuvimos a 24 horas de que eso se hiciera realidad en nuestro país. La Asamblea Legislativa dio un giro repentino en su decisión y tomó en consideración todas las solicitudes de la Iglesia. Como primer punto, tenemos la reconsideración de varios artículos del expediente que estamos estudiando, por lo que someto a su consideración la aprobación de la reconsideración de los artículos 19, 20, 24, 36, 127, 237, artículo 2, 26, 71, 76, 81 y 104 del proyecto de ley Crecer Juntos. Quienes estén de acuerdo, a favor, emitir su voto. Hoy vimos un milagro que fue concebido en el corazón de Dios y que movió a la iglesia en este país para poder permitir que la salud mental, moral y espiritual de nuestras juventudes siga por lo menos tratando de estar encaminada en los principios cristianos. Y como movimiento y como iglesia cristiana en El Salvador estamos muy contentos de que a pesar de toda esta carrera que tuvimos, ¿verdad?, e incluso las dudas sobre el asunto, las autoridades del país
siguieran escuchando la voz de la iglesia. Bendecimos al Señor por eso. En El Salvador, un muy alto porcentaje de la población practica el cristianismo. La incidencia de la iglesia en diversos temas es fundamental en la sociedad. Desde San Salvador, Francisco Laínez, Mundo Cristiano. Una joven colombiana tuvo su llamado de parte de Dios a sus 18 años. Esto tras luchar contra la depresión e intentar quitarse la vida. Hoy ella comparte cómo llevó su lucha en su libro El Código Genético de una Princesa. Me acompaña en este momento Tiani Villegas, que nos viene a presentar su nuevo libro Código de una Princesa. Tiani, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Kevin, muy amable. Tiani, un nombre bastante curioso. Cuéntenos de qué es lo que trata este libro. Bueno, el código genético en medicina es lo que permite que se cubra la información genética, o sea, la resguarda, la protege, para que el ADN pueda ser transportado. El código genético para nosotros como princesas y princesos del reino es el carácter que nosotros tenemos que tener, donde se resguardan todos los principios del reino que Dios nos permite conocer a través de su palabra. Claro, una de las cosas de Tiani muy curiosas es que Tiani, el Señor le dio un llamado para ir a servir a Nicaragua. Ya es de Colombia, Dios le dio un llamado para ir a servir a Nicaragua. Háblenos de ese llamado, cómo se lo entregó el Señor y cuéntenos también qué es lo que hace allá. Bueno, yo vivo actualmente en Nicaragua, soy colombiana, actualmente soy líder de jóvenes en mi iglesia local, Osana, y llegué, pues a ver, al principio no quería ir a Nicaragua, yo tenía 18 años, estaba recién salida de la del colegio, y le dije a mi papá, pues, yo no quiero, pero también conocí a Dios, porque mi abuela era cristiana, no tenía una relación como la que tengo con él hasta el momento, pero yo le dije, pues, yo sé que usted cierra puertas que nadie puede abrir y abre puertas que nadie puede cerrar. Si su voluntad es que yo me vaya para Nicaragua, yo me voy. Y allá lo conocí porque intenté suicidar, bueno, desde que estaba adolescente intenté suicidarme 3 veces, pero cuando estaba en Nicaragua pasé también por esos mismos pensamientos y le dije a Dios, le grité, le dije, si usted verdaderamente existe, pues demuéstrelo. Le bastó un día, así audiblemente, como si usted mismo me lo hubiera dicho, y así fue como llegué. Hay muchas personas en este momento que podrían estar esperando y luchando con la ansiedad, precisamente porque está esperando una respuesta precisa de Dios como usted la esperaba. ¿Qué le podría decir rápidamente a esas personas que están esperando una respuesta del Señor? Lo que yo podría decirles es que no esperen una respuesta de Dios a su manera, porque muchas veces nosotros esperamos una respuesta, no, es que quiero que la señal sea esa, pero Dios realmente se manifiesta de todas formas posibles y muchas veces si Él está callado es porque está trabajando o nosotros no tenemos el corazón dispuesto para recibir la respuesta que Él nos está dando. Así es, esperando la respuesta del Señor. Bueno, habla el Código Genético de una Princesa, este nuevo libro que nos está presentando Tiani Villegas. Continuamos con más información desde el set de Mundo Cristiano. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Mundo Cristiano. Los esperamos en 8 días. Así es, nos vemos, que Dios les bendiga.